sección oficial La Isla Mínima. Y para ello tenemos con nosotros a su director, Alberto Rodríguez, los actores y actrices Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, Nerea Barros y Jesús Castro, y los productores, productoras Mercedes Gamero, José Antonio Félez y Gervasio Iglesias. Y lo que están deseando, los gráficos ya por favor vayan terminando, lo que están deseando ya es la primera pregunta, que está por aquí en la primera fila. A ver si se puede llevar aquí rápidamente un micrófono a la primera fila, por favor, rápidamente, por delante. Tenemos aquí una pregunta y atrás justo otra. Adelante. Ante todo, enhorabuena por la película, realmente me ha gustado, además podía haber sido la inaugural, pero bueno, no ha habido esa suerte. Quisiera preguntar primero si has pretendido al director, al realizador, si has pretendido hacer un retrato de esta España policial que fue tan corrupta y tan violenta allá en tiempos, pero que siguió funcionando con los de la otra orilla, o sea, con gobiernos del Partido Socialista, y a los actores y actrices españoles. Esta ha sido una estupenda interpretación, hay otros compañeros en otras películas que las hacen. ¿Hasta cuándo los actores españoles vais a triunfar internacionalmente desde películas españolas? No Antonio Banderas, no Bardem, vosotros mismos, no en el extranjero, sino en las películas españolas. ¿Qué hay que hacer? ¿Empiezas tú? No, empieza tú, por favor. Bueno, hola a todos. No era la película, lo que tratamos primero es de hacer una película de trama, una película de quién lo hizo, una película de suspense para mantener al espectador ahí. Y el río subterráneo que lleva por debajo habla sobre todo del año 80, que fue un año muy tenso, con un país que se estaba definiendo en muchos sentidos. Todavía la democracia estaba recién arrancada. Y habla fundamentalmente de eso, del choque que se produce durante la investigación entre un policía que viene del anterior régimen, de haber trabajado en la dictadura, y otro que viene con aires nuevos y renovadores, que es el personaje que hace Raúl en la película. Pero no pretendíamos tampoco ser tan ambiciosos como para reflejar lo que hizo la actuación de la policía posterior o cualquier tipo de historia que se salga del año 80. Perdóname, lo de los actores no lo he entendido muy bien. ¿Qué te referías? Ah, pues qué bien, ojalá. Sí, bueno, claro, no sé lo... Pues sí, yo no sé qué es triunfar y cómo definir esto de triunfar, pero sí que es cierto que creo que todos estos ejemplos que estás poniendo, creo que una de las cosas que tiene el cine de Alberto y que yo defiendo es hacer cine con identidad, y cine como el de Vittorio De Sica, que era muy italiano, pero a la vez era muy universal, y creo que haciendo películas como esta, de calidad, contando historias nuestras, muy locales, al final se hace muy universal, y creo que ese es el secreto, pero tampoco pensar en triunfar o no triunfar, sí, pero sí que creo que es una película muy vendible para todo el mundo y que puede gustar en el mundo entero. Por ahí había una chica que había pedido la palabra, sí, justo atrás, un poco hacia atrás, detrás, allí. Hola, yo quería preguntar... Hola, yo quería preguntarle a Alberto, bueno, decías que no os habéis centrado en la transición, que es el marco histórico, pero es verdad que recreas el año 80, que era un año en el que España estaba completamente dividida, en pleno proceso de cambio. Yo quería preguntarle si habéis tenido rodando, escribiendo el guión, la reflexión de que esa España del año 80 se parece bastante a la España actual, y en qué sentido habéis tratado con eso en el guión o a la hora de rodar. Bueno, fundamentalmente nosotros lo que elegimos el 80 porque vimos dos documentales de los hermanos Bartolomé que se llaman Atado y bien atado y No se puede dejar solo. Son dos documentales en los que se rueda el proceso de la transición, pero se editan durante la transición todavía. Entonces, no tienen filtro histórico, son una impresión primera, como un fresco del momento. Y las declaraciones, la gente en la calle, todo lo que sale ahí nos pareció interesantísimo. Y además había muchas concomitancias con el momento en el que estábamos escribiendo la película, que fue en 2013. O sea, en el 80 había una crisis económica galopante, el país se estaba definiendo, o había problemas de definición todavía territorial, había un debate abierto con eso, no sé, había
Incluso había problemas con leyes como la del aborto, que en ese momento se estaba empezando a generar, y justo cuando estábamos escribiendo estaba en pleno debate. Sí que había como una sensación de que había algo especular en ese sentido, ¿no?, de espejo. Pero nosotros, todo esto lo que nos servía, ese rechinar de dientes, ese enfrentamiento que había social, político, era como una especie de río subterráneo que corre por la película. Lo fundamental está por encima, que es la trama, y que es esa investigación que yo creo que es lo que va a seguir el espectador, o por lo menos es el mecanismo que nosotros hemos intentado llevar, que creo que aumenta la tensión, el río subterráneo que suponía el año 80. Ahí a la derecha, sí, por favor. Sí, aquí. ¿No? ¿Se oye? Ah. Sí. No sé hasta qué punto dirías que la película es pesimista o es realista, en tanto que al final, o sea, bueno, lo que es el misterio se resuelve, pero quedan ahí... quiero decir, hay un margen de ambigüedad en la propia resolución del misterio. Por ejemplo, el terrateniente, no me acuerdo ahora el nombre del personaje, que lo estaba pensando, el del sombrero. Sí, no recibe su castigo, no parece que está por encima de... se queda. Y también, bueno, un poco el propio pasado del personaje de Javier Gutiérrez, en la última secuencia de Raúl rompe las fotos que le dan, y es como... Entonces, pues eso, como da la sensación de que hay cosas que por mucho que se investiguen o por mucho que van a permanecer igual, van a permanecer a lo largo del tiempo... o sea, un poco lo del lampedusismo, ¿no?, de que a veces es necesario que las cosas cambien para que todo siga igual. No sé si en esa tensión de la que hablabas ahora, a la hora de reflejar ese momento histórico, fue la que un poco nos empujó a estos escenarios, digamos, de ambigüedad moral con los que cerráis la película. El territorio de la ambigüedad moral, particularmente como materia de trabajo, creo que lo hemos usado ya en películas anteriores, y la verdad es que nos sirve como materia prima casi siempre, ¿no? Y respecto a lo que dices, bueno, el mecanismo que nosotros intentamos poner en la película es que realmente cuando se cierra el espectador tenga una pregunta, pero nosotros no tenemos la respuesta, con lo cual esa pregunta que me estás abriendo yo no puedo solucionarla. Esa era un poco la idea de la película. Bueno, reflexionemos un poco sobre esto, pero eso para los espectadores que hagan esa lectura, porque yo creo que otros, la lectura que van a hacer de la película esta es una investigación criminal, y ya está, y creo que la trama se sigue y la película mantiene el suspense, que era la intención, sobre todo, o sea, aproximarse al público a hacer una película de género, fundamentalmente. Buenos días. Quería preguntar al director, bueno, un apunte. Me gustaría felicitar por la ambientación, porque me ha sorprendido mucho ver que en España también puede haber una Luisiana, como vemos en las películas americanas. Me ha sorprendido un mogollón y te felicito. Y luego quería saber qué opinas no de las comparaciones, sino de muchas referencias que hay de la gente que está viendo o que estamos viendo la película acerca de películas y series como True Detective, Memories of Murder, incluso Seven también he podido oír, o Arde Mississippi. Y luego a los actores no está Javier Gutiérrez, pero me gustaría saber qué opinasteis cuando leísteis el guión y visteis unos personajes así, porque son unos caramelos, ¿no?, hacer personajes así en el cine español. Gracias. ¿Empiezas tú esta vez? Bueno, vale. No, pues yo soy muy fan del cine de Alberto, y entonces yo ya leí un poco el guión condicionado a pensar que podría estar en una película de Alberto. Y yo soy muy fan de este tipo de películas, soy muy fan de Arde Mississippi, como tú dices, o todo este tipo de o Seven, o películas de Fincher, o Memories of Murder, que es una de las referencias que tuvo Alberto para esta película. Entonces, verme en una película así, la verdad es que llena muy bien mi ego de actor, y que recuerda cuando me iba al videoclub de mi barrio en Móstoles y alquilaba películas así, y verme en una de estas, ¿no?, con lluvia y con una pistola, ya simplemente desde esa cosa, aunque suene frívola, soñar con eso me emocionaba mucho. Y luego, pues con un guión tan sólido como este, de Rafael Cobos y Alberto, poder participar en esta peli, que ensayamos tanto, que trabajamos tanto, y compañeros como Javi, que es una pena que hoy no esté aquí porque está haciendo teatro, pero compartir con él 2 meses muy duros de trabajo, pero haciendo una película así, fue un regalo. Y ya iba un poco, ya te digo, un poco premeditaba que me gustase mucho, pero me gustó mucho más hacerla de lo que yo pensaba antes de leer el guión. Eso es mi opinión. Respecto a la referencia, sobre todo a True Detective,
estaba montando la película y de pronto, pipi, o sea, un WhatsApp. Lo miré y era una foto de Matthew McConaughey y Woody Harrelson vestidos con chaqueta y una corbata. Era de Raúl y decía, nos han copiado. Y le dije, ¿eso de qué es? Y entonces me dijo, no, hay una serie que se llama True Detective, no sé cuánto, no sé qué. Eso es lo que es el primer momento en que tuve conciencia de True Detective. La película se rodó septiembre, octubre y noviembre de 2013. True Detective se estrenó en Estados Unidos en enero de 2014. Es imposible. O sea, es que a no ser que tuviéramos un contacto directo o algo algo paranormal entre nosotros. Es que cuando rodábamos, yo que no conocía esa zona de las marismas, Javi y yo y la gente del equipo que no lo conocía decíamos, es que parece que estamos rodando en el Mississippi, esto parece... Claro, y luego cuando vi True Detective digo, pero me parece increíble, aunque luego no tenga nada que ver, digo, madre mía, uno con una libreta apuntando, yo tan guapo como Matthew McConaughey, había tantas coincidencias que sí, fue casualidad. No, pero luego hay cosas... Yo vi 3 minutos de la serie, porque empecé a verla, no sé cuánto, vi un plano aéreo muy bonito con un coche, digo, pero esto puede ser casualidad, no sé cuánto, no sé qué, y ya llega un momento, ahí vi que uno de los dos sacó una libreta y empezó a dibujar, y digo, no puede ser, no veo más. Y ahí lo dejé. No he visto la serie. Estoy esperando a que todo esto pase y la veré. Se la voy a regalar por su cumpleaños. Y le regaláis. La temporada completa. Pero bueno, y el resto, pues sí, claro, es una película de género. Alude a muchas películas. Desde Memories of Murder hasta El Cuervo, una película de Clouzot, o Conspiración de Silencio, de Sturges, con la que creo que tiene más relación. No sé, yo soy muy buen espectador de cine negro y muy buen lector de novelas de cine negro. Entonces es probable que esté llena de referencias que ni siquiera yo sepa. A mí en Grupo 7 me hizo verme Bullitt. Bullitt. O sea que sí que algo hay. Hola, primero enhorabuena por la película, Alberto. Me ha gustado, me ha parecido realista. Es lo que pasaba en esos tiempos y lamentablemente lo que pasa ahora en la actualidad. Mi pregunta son para los actores, Nerea, Antonio, Raúl, Jesús. ¿Cómo os documentasteis para el papel de la película? ¿Y cuál fue la escena que os más costó llevar a cabo? Ya que eran momentos crudos. Gracias. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, hola, buenos días a todos. Pues la verdad, para mí Rocío era un reto y me quedaba bastante alejada y estaba un poco, perdonad por la palabra, acojonada, sobre todo por quién me rodeaba, ¿no? Admiraba a todos mis compañeros. Pero realmente ese tipo de mujer, de madre luchadora, arriesgada, valiente, pero también débil, frágil como el cristal, la podía ver mirando a los ojos de mi madre. Tenía unos padres maravillosos, me ha enseñado muchísimo en la vida y yo creo que los actores creamos a partir de lo que conocemos, de nuestra experiencia y de lo que vemos en la mirada de los demás. Después también cuando por primera vez conocí a Alberto, antes de los ensayos, lo primero que me enseñó fueron las fotos de Atinaya. Y ahí pude descubrir, de hecho, yo todos los días me llevaba, había una foto de 2 niñas en las fotos de Atinaya, en ese reportaje, que yo las llevaba en el móvil, las tenía en el ordenador, en el iPad, o sea, iba siempre con ellas antes de rodar, las miraba porque tenían unas miradas increíbles. Y también había una foto de una señora, de una madre, que tenía una mirada impresionante. Yo creo que esas fotos de Atinaya reflejan en las miradas de cada persona lo que han vivido en ese espacio. Y después era todo, o sea, es que a nivel de arte todo te acompañaba. Yo en la casa donde estábamos Antonio y yo, la casa de los padres era espectacular. Tú veías a las niñas en cada rincón. Entonces, desde ese punto, desde saber que una madre, o sea, no puede haber nada más doloroso que te toquen a tus hijos. No hay nada más doloroso y con mucho cariño y respeto se lo dedico a todas estas madres que todos hemos conocido alguna vez, a madres así, madres coraje, valientes y que
desde el interior de una casa, detrás de una puerta, luchan y levantan una vida, una familia para darle el mejor futuro a sus hijos. Justo ahí en el centro antes había levantado alguien la mano. Justo allá. No, pues entonces, por favor, a la tercera fila. Por favor. Hola, buenos días. Enhorabuena, Alberto. Yo creo que se palpa en el ambiente que aquí hay Goyas. Arranquéis con muy buen pie, los comentarios de Madrid han sido excelentes. Y bueno, lo que quería plantearte es pues, cómo estar viviendo esta etapa previa y cómo afrontas bueno, un año tan estupendo como el 2015, que te va a dar tanta alegría. El primer día del festival, vamos tranquilos con todo. De momento estamos aquí y lo que sí estoy contento es por la recepción, lo que voy sintiendo que vosotros, que sois los únicos que habéis visto la película de momento, pensáis de ella. Lo demás, pues ya veremos, queda por delante un mundo, vamos. Sí. Sí. Ahí atrás, junto a la puerta, por favor. Si puede levantar la mano, por favor, para que... Eso es. Sí, que coja el teléfono también. Hola, muy buenos días. Bueno, me ha gustado la película, es una buena película. En el aspecto técnico, esa lluvia utilizada, el espacio aéreo, las persecuciones, hay una magnífica. Y se ha hablado un poco de la transición, de aquella época negra, los policías, el ambiente que se vivía, pero hay dos temas que a mí me han chocado, ¿no?, que quizá aquí esta mañana no hemos hablado. Uno es la corrupción a niveles de policía y de jueces, y otro, si has pensado al director cuando realizaste la película, en todos esos casos de tantas chicas que misteriosamente han desaparecido en este país, han sido torturadas, han aparecido sus cuerpos más o menos similar a como planteas hoy en la película y nunca se ha sabido absolutamente nada. Porque es un tema que la sociedad y la prensa lo ha olvidado, pero por lo menos yo y otra mucha gente lo seguimos recordando. Y felicidades por la película. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, en el proceso de documentación sí que leímos mucho sobre muchos crímenes, desapariciones, etcétera, etcétera. Fundamentalmente porque Rafael Cobos y yo, cuando escribimos los guiones, necesitamos trabajar con la materia real, con la realidad. Si no, nos cuesta mucho trabajo escribir y hacer las cosas creíbles. Pero la película no se inspira en ningún caso concreto ni nada por el estilo. Es una absoluta ficción y en ese sentido se mueve. Respecto a la corrupción, claro, las películas están en un punto en el que habían pasado muchos años de dictadura y luego que la policía un poco campaba a sus anchas. Eso yo creo que sí queda reflejado en la película y indudablemente está presente. De hecho, por ejemplo, tuvimos un asesor policía, Bernardo, que lo buscó Javi, aunque no está aquí hoy, que es, por cierto, en el que buena parte del vestuario está basado en las fotos que nos dio Bernardo. Y luego, que no había visto True Detective. Que tampoco había visto True Detective. No digo, el tema este, el clave en la rueda de prensa. Sobre todo en el año 80, cuando decidió ponerse esa ropa, porque lo que nos dio fue un álbum de fotos justo del año 80, cuando él estaba en la policía. Y él contaba abiertamente que había todo tipo de policías honestos y policías corruptos y gente a la que, bueno, pues le daba exactamente igual lo que le estuvieran diciendo desde arriba. También que hubo un intento, eso nos lo contó él, en el 80, por relajar las cosas, por apaciguarlo y que a toda la policía se le dijo que había que tomarse las cosas con mucha más tranquilidad, que se había acabado ya la dictadura. Creo que ellos lo dicen en un momento de la película. Sí, y cuando conocimos a este señor, claro, Javi decía, joder, voy a hacer un policía duro yo con esta envergadura que tengo. Dice, que no, claro, él estaba más en modo True Detective o Jim Hackman, ¿no? Y de repente, cuando apareció dijo, pues sí que puedo ser policía, pero claro, era más bajito casi que Javi, ¿no? Casi. Sí, era más o menos de... Y dijo, puedo ser policía, sí, sí. Y sí que nos ayudó para un poco para normalizar lo que es el trabajo de policía, que era una cosa que le obsesionaba con razón a Alberto de, bueno, es que hay que tratar lo cotidiano de este trabajo y hacerlo natural.
y este señor nos ayudó muchísimo. Yo estuve diciendo, por ejemplo, un aspecto de la película es que, bueno, cuando llegaban al escenario de un crimen había muy poco que seguir, ¿no? Porque realmente no existía ningún tipo de prueba de ADN, análisis, no sé cuánto, o sea, lo contrario del CSI, justo. Era llegar allí, ver un poco lo que había y, sobre todo, intentar buscar gente o sea, testigos, fundamentalmente, o gente que estuviera implicada de una manera u otra y te fuera relatando qué ocurría. Era la única forma de enterarse realmente de qué había pasado. Y eso fue lo que intentamos reflejar en la película. ¿Tenemos más preguntas? Sí, ahí hay una, por favor. Sí, te quería preguntar, ¿por qué crees que el cine negro español últimamente funciona tan bien? O sea, bueno, en tu caso, el de Grupo 7, que tuvo bastante predicamento, también la peli de Urbizu. Bueno, ha habido recientemente muchas producciones españolas de género, thrillers, que han funcionado bastante bien a nivel de crítica, de público, de premios. No sé si porque vivimos un momento negro que propicia no sé si... ¿Cómo lo ves? Es probable, o sea... Es cierto que el cine y la literatura negra hablan siempre un poco de los distintivos, de la parte más sucia de las sociedades. Y, bueno, en las épocas de crisis quizás eso se haga más palpable y salga más a la superficie. Y creo que posiblemente por eso. También porque creo que, y en parte gracias a compañeros que hicieron películas antes, como Urbizu y demás, porque se le ha perdido el miedo a afrontarlo de manera realista y a usar el género como una herramienta para contar una historia. Yo creo que también por eso. Sí, un momentito, primero ahí a la derecha. Adelante, sí. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es para Raúl. Enhorabuena por el personaje, me ha encantado, me encantan Gracias. Esos detalles de no poder tolerar ver los cadáveres, de pasarlo mal, ¿no? Esa parte como humana del policía no chungo que no está bebiendo mientras trabaja, o sea, eso me ha encantado. Me encanta particularmente el rollo que tiene con el periodista, aunque no nos deja muy bien a la prensa. No sé si aquí hay algún compañero que a lo mejor trabajara en el caso en aquellos años, no lo sé. Ahora parece impensable sacar los cadáveres torturados de unas menores en un periódico, pero quería saber un poco cómo habéis trabajado esa parte del personaje, ¿no? Que se enfrenta un poco a una realidad que le cuesta mucho tolerar. El rollo también que tiene con su mujer también, o sea, es que me gustan mucho esos matices, no sé si son de guión o de trabajo con el director, me gustaría que lo comentaras un poco. Gracias. Son de guión, claro, son del guión, claro. Y sí, pues bueno, pues es que la suerte de esta película es que ensayamos un mes, que esto no es común en cine, parece más bien una obra de teatro y que yo nunca había hecho, y ensayamos muchísimo, entonces a Alberto podíamos llegar al set y que se cayera una secuencia ese día y rodar cualquiera del guión. Y todos esos detalles, pues había mucha preocupación por Alberto, el guión estaba, y por mí evidentemente también, y por todos, de que estos personajes poder mostrar su lado humano sin necesidad de caer en contar, sin entrar en eso, en esos detalles de contar su vida, ni que se ponga a hablar, o sea, no entrar en lo personal, pero sí que se atisbe este tipo de cosas. Entonces, todo lo bueno que tiene es que se les ve humanos, que no es el bueno, el malo, el polibueno, el polimalo, sino que tiene esos pequeños detalles que humanizan. Y lo que me gusta mucho es lo fino que es Alberto y lo fino que hila Alberto para contar eso sin que sea súper evidente. Antonio, vas a decir algo, ¿verdad? Es que estás ahí callado. Que eres un poco pelota. Pero... ¿Por decir algo más? No sé. Adelante, sí. Esta pregunta es para Jesús. En esta, ahora como nueva... No te veo, no te veo. Estoy aquí. Vale. En esta nueva etapa que eres más conocido y en esta película que te has sentido arropado por unos profesionales, sabes, del cine, ¿te han dado algún consejo? ¿Te has sentido bien? ¿Cómo lo has llevado? Y otra pregunta también, bueno, primero esa, después otra. Vale, pues nada, el grupo la verdad que me ha cogido muy bien, tanto todo el equipo, desde arriba hasta abajo. He disfrutado mucho con la segunda experiencia en el cine y para mí ha sido un placer rodar con este equipo tan fantástico. ¿Y algún consejo te han dado durante...? Consejo nos ha dado él. No sé si de la vida, que disfrutara de lo que hago, que disfrutara cada toma como si fuera la única y yo me he aplicado el cuento, claro.
Yo tengo que decir además que él se incorporó a la película y los primeros días todo lo que rodó fue Jesús, vete allí. Ahí te vas. Y hacemos esto, porque nos tocó rodar toda esa parte de cuando Javier le está siguiendo. Entonces, todo lo que rodó al principio él, nosotros estábamos aquí y realmente él estaba a 200 metros, y siguiéndolo con la moto, siguiéndolo, en fin, y se adaptó muy bien a todo. Perdón. Y la segunda pregunta era para Antonio. En las escenas estas de cuando sabes de la muerte de las hijas y que te das golpes fuertes, ¿fue un buen montaje o te hiciste algún daño durante esa escena? ¿Por qué preguntas eso? Es que te da golpes con la cabeza. Bueno, lo vamos a decir. Ella es amiga mía, le he pagado, he dicho, mira, yo como aquí, como tengo un papel que te vas al baño y no lo ves, digo, hazme una pregunta, tío, que no voy a estar aquí de mí. No sabía si digo, lo yo ibas a más allá de contar. las 2 cuñitas de mi WhatsApp, meterme con Raúl y poco más, voy a meter menos baza que... Y entonces cuéntalo. ella me ha hecho la pregunta, pues yo se lo he dicho. Este es el asunto. Ah, vale. Sí, estaba pactado. Efectivamente. Sí, tuve un pequeño accidente, pero ya estoy bien. Nerea me curó. Me hice un pequeño corte aquí en una de estas. Y mira que Alberto después decía que no, Antonio, que no lo hagas, que no hace falta. Y yo que sí, que esto tiene que ser realista, Alberto, tiene que ser realista. Y sí, en la escena de la puerta me hice un poco de... Un pequeño una corte que herida, saliste pero con la Nerea cara... que casualmente de repente... No, si yo soy enfermera. Digo, hostia, pues mira qué bien. Y entonces Nerea me curó. Y entonces puedo decir esta cosa de que esto nos dio un vuelo a los personajes que se traslada en la película. No, que sí es verdad que se abrió la frente, vamos, que... Pero bien, pero bien. Completamente. Aquí se golpeó con la puerta, la puerta se movió y se dio... Sí, lo normal que ocurre el rodaje. Yo le di el... ¿Puedes apretar un poco más? ¿Puedes? Que no, que no. En fin, cosas que pasan, que... Sí, o de los burros. Hola, buenas. Sobre todo, gracias por hacerlo pasar genial. Ha sido un excelente comienzo de festival. Encima es una película española. Sobre todo, quería comentarle a Alberto, bueno, pues que el guión es fantástico y que a mí como espectadora me dan ganas de seguir viendo más. O sea, realmente, quizás como una serie, como comentabais antes de True Detective, igual sería planteable que con la carencia de guiones buenos que hay hoy en día, en general, o que llegan posiblemente a las pantallas, si te has planteado poder hacer pues spin-off de varios personajes con los que te quedas ganas de saber más, porque realmente hay mucha amiga en esta historia. No lo sé, si te lo habías planteado. Concluye aquí y ya... Pues es una pena. No tengo porque, más que decir de esta historia, la verdad. Pues la verdad es que es una pena, pero igual habría una buena serie aquí para llevar adelante. Muchas gracias. Nada. Aquí, Alberto, quería preguntarte una pregunta para ti, enhorabuena por la película. Te quería preguntar por la elección de los actores. Hay algunos, bastantes con los que ya has trabajado. Quería saber si ya como director escribes pensando ya en... Y también, por un lado, ¿cómo fue la elección de la pareja protagonista? Porque me parece que es muy importante. Puedes tener dos grandes actores, pero a lo mejor que no haya eso que se dice química, ¿no? Y que no funcione. Y en este caso la hay. ¿Cómo fue un poco la elección de esos dos? Y luego de otros actores, como por ejemplo Jesús, que es su segunda película y que le das un peso importante, o Nerea, que creo que es gallega, ¿no? Y que la metes ahí en el Guadalquivir, ¿no? Pues ¿cómo fue un poco también esa elección de actores y a la hora de escribir? La respuesta es un poco larga, pero lo intentaré hacer rápido. Básicamente la pareja protagonista fue una propuesta de Valeira y Yolanda Serrano, que son las directoras de casting, y en realidad todos son propuestas de ellas. Llevamos haciendo juntos, creo que esta es la cuarta película que hacemos juntos, y me conocen muy bien. Y la verdad tengo una fe ciega en lo que ellas dicen. Entonces, no solo en la composición de estos personajes que son más importantes, sino también de todos, hasta los que dicen las pequeñas frases, ese minimundo lo fuimos conformando poco a poco y fundamentalmente a partir de propuestas de ellas. En el caso de Nerea, me pusieron un DVD y lo vi y dije, esta chica es estupenda, pero es gallega. Y me dijeron, bueno, pues sopésalo, porque la cuestión es que podría ser gallega y vivía allí, ¿por qué no? Y luego lo estuve pensando y dije, es verdad. Y incluso la historia se volvía más terrible, porque era... lo que nosotros habíamos creado es que Antonio había hecho la mili, o sea, el personaje de Antonio había hecho la mili en el Ferrol, por ejemplo,
y la había conocido a ella, se habían casado y la había metido allí, en mitad de las marismas, en un mundo en el que el trabajo de su marido es pasar de una orilla a la otra. Funcionaba incluso mejor a ese nivel, ¿no? Aunque esto no se ve en la película, pero bueno. En el caso de Antonio, veníamos de hacer Grupo 7, los dos creo que quedamos muy contentos con la experiencia, y aunque el papel era cortito cuando se lo propusimos y él dijo que sí, vamos, yo estaba feliz con la idea. Y Raúl y Javi, pues fueron una propuesta de ellos. No es la primera vez que me pasa, que vamos a hacer una película y de pronto me proponen un actor que no era parecido a lo que yo tenía en la cabeza, o no solo físicamente, sino sus cualidades, ¿no? Pero, como te digo, es que confío ciegamente en lo que dicen, y la primera prácticamente sesión de trabajo que tuvimos ya veías que, sobre todo, entre ellos funcionaban, no ya como actores, sino como seres humanos, como personas, y yo pensaba que íbamos a conseguir la química que tienen al final en la película. Y luego, la segunda cuestión por la que creo que están en la película, están muy bien, es porque trabajan mucho. Y a Jesús, es que yo lo conocí con Dani Monzón, mucho tiempo antes de que Dani rodara el niño, porque estabais ensayando el niño cerca de mi casa. Entonces quedamos y estuvimos tomando una caña con Jesús, el otro Jesús Carroza, y nada, ahí fue donde nos conocimos. Y luego no dábamos con Kini, no había manera de encontrar Kini, porque es un personaje que necesita unas cualidades muy determinadas, y fueron Eva y Yolanda las que dijeron: oye, ¿por qué no se lo proponemos a Jesús Castro? Y a mí me parece una idea fantástica. Lo único, hubo que ponerse de acuerdo con el niño y demás, pero al final no ha habido ningún tipo de problema. Ninguno. Todo lo contrario. Sí, yo, Alberto, quería preguntar por los escenarios de la película, las localizaciones, que son fabulosas. No sé si es exactamente Doñana, si podrías explicarnos qué lugares son, y si estaban ya en el guión desde el principio, si teníais pensado ese espacio de rodaje, y si también pensabais en una especie de traslación, como decía el compañero al principio, de ese mundo del sur profundo de Estados Unidos, trasladarlo aquí, ¿no? Esos códigos del thriller sureño, ¿no? Pues por estas cosas tan raras de la vida, la principal influencia de la película son unas fotografías, las fotografías de las que hablaba Nerea antes, de Atinaya, un fotógrafo sevillano que se dedica a recorrer la marisma a principios de los 90. Y lo que hace es como un retrato exhaustivo del fin de una forma de vida, de la gente que se ha quedado hoy anclada en la marisma, que se fue despoblando y que fueron centrándose en pueblos más grandes. Y a partir de ahí es donde sale la peli. Nunca tuve, en principio, el referente de las películas americanas ambientadas en los manglares, en los pantanos, etcétera, porque es que realmente eso es así. Entonces, creo que termina pareciéndose más a eso, o la gente lo encuentra similar, porque tiene ese referente cinematográfico. Pero es que realmente el Guadalquivir es un río navegable inmenso, que tiene muchas zonas como las que salen en la película, y las marismas son un sitio misterioso, descomunal, que coge parte de Sevilla, de Cádiz y de Huelva. O sea que la extensión es bestial. Y curiosamente el pueblo último donde nos alojábamos, que es Isla Mayor, es un pueblo que cuando acaba la carretera. Y empiezan arrozales, 30 y pico mil hectáreas de arrozales, y luego el Coto de Doñana y el preparque. Pero en el Coto no se puede rodar, rodamos en un sitio determinado que es preparque, que es una piscifactoría natural, que aprovecha el río y demás para criar peces. En fin, pero rodamos en todas partes, o sea, en una orilla, en la otra, más arriba, más abajo, en Carmona, que no sé, pero al final acabamos en Carmona, yo qué sé, en todas partes. Hola, ¿se me oye? Sí. Enhorabuena por la película. Yo quería preguntar a Alberto cómo ve la situación de los nuevos directores en el cine español, y de que si la elección de haber hecho una película de cine negro va con la intención de una distribución internacional para encontrar una distribución más fácil. Gracias. Pues no, la verdad. O sea,
un poco como también escribo los guiones con Rafael, pues las historias vienen más a nosotros que nosotros vamos premeditadamente a por algo. Y en este caso es que surgió de esas fotos y del documental y no pensamos siquiera qué distribución va a tener en el futuro. Pensamos simplemente en intentar hacer la mejor película posible y se acabó. ¿La primera pregunta cuál era? ¿Cómo ves la situación de los Como veo la situación de los nuevos... Bueno, lo que veo es que la situación del cine está en un momento muy delicado, en general, pero no para los nuevos, para los que llevan toda la vida, para todos. En fin, creo que necesitamos un poquito más de apoyo. Sí, hola otra vez. Ya ha comentado Alberto antes que la película acaba aquí, que no piensa ni en spin-off ni nada. Me gustaría preguntar a Raúl Arévalo si ha pensado más allá, en su personaje, más allá del final, porque esas miradas que se echan, no sé, a mí me ha hecho pensar que al final su personaje acabará también convirtiéndose en corrupto o en pasar de todo y volverse deshonesto, pero no lo sé. Y claro, no está Javier Gutiérrez, pues me gustaría también hacerle la pregunta, no sé si sabéis si él también ha pensado algo más allá del final. Gracias. Bueno, el final es muy abierto y cada uno puede pensar lo que quiera y poner de lo suyo y que no lo sé. Yo sí, bueno, he podido pensar, pero creo que al final, igual que en la película no hay buenos ni malos y puedes entenderlo, son seres humanos y puedes entender cada reacción, la compartas o no, creo que al final pues será un personaje que no creo que es corrupto, no lo sé, pero creo que será un tío que ha conseguido lo que ha querido, quizá no de los medios como en un principio, los medios que en un principio quería, y a partir de ahí disfrutará de su vida que parece que a priori se le plantea para bien, sin pensar que en un principio si le preguntan seguramente para él el fin no justifica los medios y al final claramente el fin... No lo contamos porque pero es muy abierto. Está feo. Pero es muy abierto, sí. Es muy abierto. En realidad todo eso lo he hecho para despistar porque al final, como bien sabéis, no es ese. Más o menos. Muy bien, pues terminamos aquí la rueda de prensa. Gracias a nuestros invitados y a ustedes. Gracias.